La filtración es la separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran mediante un medio permeable y poroso denominado filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el medio permeable a través de los poros, mientras que el sólido queda retenido. La filtración de productos químicos en el laboratorio se puede llevar a cabo por diferentes métodos, a presión atmosférica o al vacío. A continuación, veremos el procedimiento a seguir en una filtración a presión atmosférica. Filtración a presión atmosférica. En este caso, se acostumbra a utilizar el papel de filtro como medio filtrante. Existen dos tipos de filtros de papel, el papel de filtro de tipo liso y el de pliegues. El filtro de pliegues se dobla diametralmente en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales se pliega por la mitad y estas mitades se dividen de nuevo en dos partes. Las 16 secciones que quedan se pliegan por la mitad en sentido contrario, de forma que finalmente se obtienen 32 pliegues. El papel de filtro de tipo liso se pliega en 4 cuadrantes y se corta una punta para evitar que el aire entre por la parte doblada. Finalmente, se abre el papel de forma que la parte no doblada forme un cono, es decir, que haya 3 pliegues en un lado y 1 en el otro. El filtro liso es el más indicado cuando lo que nos interesa es recoger el sólido. En cambio, es mejor utilizar el filtro de pliegues cuando nos interesa recuperar la solución líquida, puesto que dispone de más superficie y por lo tanto permite una filtración más rápida. Situamos el embudo en un aro montado en un soporte y debajo colocamos un vaso de precipitados para recoger la fase líquida. El extremo inferior de la punta del embudo debe tocar la pared interna del vaso, de forma que el líquido que desciende deslice por la pared del recipiente y se eviten las salpicaduras. Pero debe estar a una altura tal que siempre esté por encima del nivel del líquido. Una vez doblado el papel de filtro, se coloca en el embudo de forma que no sobresalga, ya que si no, el líquido podría caer por fuera. Por este motivo hace falta adaptarlo a la medida del embudo. Seguidamente se moja el papel de filtro con unas gotas de agua destilada para lograr que las paredes del interior del embudo tengan una buena adherencia. Transferimos la mezcla encima del papel de filtro y utilizamos una varilla de vidrio para dirigir el flujo y evitar pérdidas en salpicaduras. La varilla no debe tocar el papel de filtro porque podría agujerearlo. Se debe procurar no llenar más de la mitad del embudo, ya que se podría perder precipitado como resultado del deslizamiento. Dejamos que la fase líquida se escurra en cada adición y la recogemos en el vaso de precipitados. Si se observa que el precipitado atraviesa el papel de filtro, se debe volver a realizar la operación con otro papel menos poroso. Arrastramos las últimas trazas de precipitado que quedan en el interior del vaso con la ayuda de la varilla de vidrio. Una vez lavado el vaso, el resto de precipitado se recoge en el fondo del papel de filtro y se deja escurrir totalmente. La fase líquida que obtenemos de la filtración se denomina filtrado, mientras que los componentes sólidos que quedan retenidos en la superficie del papel de filtro se denominan precipitado. Filtración al vacío. Veamos una filtración al vacío. En este caso, la fuerza que hace caer el filtrado es la succión que se genera al crear una zona de depresión. En esta situación, la fuerza que empleamos es mucho más grande que el peso de la solución que se filtra. Por este motivo, este tipo de filtración se utiliza cuando la filtración a presión atmosférica es casi imposible, debido a que el precipitado que queremos filtrar es muy compacto o el líquido es muy denso. Se encaja el embudo Wigner en el matraz Kitasato mediante un tapón agujereado. Un matraz Kitasato es un matraz de vidrio grueso muy parecido al matraz Erlenmeyer, pero que tiene un tubo en la parte superior que permite sujetar una goma para comunicarlo con una bomba de vacío o una trompa de agua. La trompa de agua es un tubo de plástico o de vidrio que por un lado se conecta al grifo y por el otro al matraz Kitasato mediante un tubo de goma grueso. La salida se conduce a un desagüe de agua. Se utiliza un recipiente de seguridad entre la trompa y el Kitasato. El agua del grifo entra por la parte superior de un tubo recto que tiene un final muy estrecho. Este hecho aumenta la velocidad del líquido, que provoca la succión del aire que lo rodea. El aire y el agua van a parar en un tubo más ancho que los expulsa hacia el exterior. Debido a que el chorro de agua es continuo, durante el proceso se extrae el aire del interior del Kitasato,
que provoca una depresión que succiona el líquido que se encuentra en el Bigner. El embudo Bigner tiene una placa filtrante con orificios grandes, de forma que se debe colocar un papel de filtro circular que quede totalmente plano y cubra todos estos orificios. Se puede utilizar el mismo embudo Bigner como plantilla. Se marca con un lápiz el perímetro encima de un trozo de papel de filtro y se acaba de recortar hasta que se adapte perfectamente. Una vez colocado el papel de filtro, lo mojamos con unas gotas de agua destilada y abrimos el grifo del agua para que quede bien adherido a la placa filtrante. Del mismo modo que en la filtración a presión atmosférica, se arrastra el sólido con la ayuda de la varilla. A continuación, vertemos la mezcla en el centro del embudo Bigner y esperamos a que se escurra el líquido. Una vez finalizada la filtración, se desconecta el quitasato de la trompa de agua y después se cierra el grifo. Es muy importante llevar a cabo la operación en este orden, ya que si se hace en el orden contrario, el agua del grifo entraría en el quitasato, debido a la baja presión a la que se encuentra, y deberíamos repetir la filtración.